Niños, Dios les bendiga. En esta hora nuevamente vamos a comenzar a dar la clase del día de hoy. Espero que estén listos, tengan su Biblia en la mano porque vamos a comenzar. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios mío, por un día más, Padre, por un precioso día que tú has hecho nuevamente, Dios mío, y nos has permitido, Dios mío, despertarnos en este día, levantarnos, y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes control en esta clase, Dios mío, que tú me ayudes, Padre, a poder explicarles la clase que hemos preparado para los niños y que ellos también puedan disponer sus corazones en sus hogares donde ellos se encuentran con su familia, Dios mío. Te pido que tú los bendigas, Padre, que tú los bendigas en una manera especial, Dios mío, y que los ayudes a entender, Padre bueno, que tenemos que mantenernos puros para que podamos ser tus hijos y tus amigos, Señor Jesús. Te pedimos, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la clase y como pueden ver, la clase de hoy dice, el pecado me lastima. Y la cita es en Primera de Juan 1, del 8 al 9. Así que busquen en sus Biblias y mientras yo voy a ir dando lectura a la palabra. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como pueden ver, ahora vamos a hablar acerca del pecado, ¿verdad? Ustedes seguramente ya han oído hablar esa palabra y también ustedes ya saben lo que es algunas de las maneras de cometer pecado. Pero en este día vamos a tratar de aprender un poquito más y por qué nosotros no tenemos que hacer pecado. Amén. Bueno, ¿qué es el pecado? Vamos a comenzar primero diciendo qué es pecado. Bueno, pues el pecado es una desobediencia voluntaria a Dios. Y ahora vamos a ver, vamos a proceder nuevamente como lo hemos hecho anteriormente para que ustedes puedan entender. Amén. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es todo lo que desagrada a Dios. Esto es el pecado, todas las acciones que nosotros hacemos que no le gustan a Dios, que sabemos que a Él no le agradan, eso es pecado, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos cometer pecado? Algunas veces es voluntariamente porque sabemos que está mal y aún así insistimos en hacerlo. Algunas veces la verdad es que no nos damos cuenta y simplemente lo hacemos sin pensarlo y después entendemos y reconocemos que hicimos mal, ¿verdad? El pecado lo podemos hacer de varias maneras. ¿De qué manera? Bueno, puede ser a través de nuestras palabras. Cuando nosotros hablamos malo, cuando nosotros decimos cosas que no son buenas, que sabemos que a Dios no le agradan, esto, ¿verdad? Es una manera de hacer pecado. Las malas palabras de ustedes y yo, todos sabemos que a Dios no le agradan y esa es una manera de hacer pecado. Otra manera es diciendo mentiras. Muchas veces por salirnos de una situación que sabemos que estuvo mal, igual mentimos y en lugar de arreglar lo que ya habíamos hecho mal, entonces todavía volvemos y decimos una mentira y seguimos cometiendo pecado. Otra de las cosas de las que no le gustan a Dios, una de las palabras es cuando nosotros nos burlamos o cuando nosotros de alguna manera agredimos o hacemos sentir mal a otra persona a través de las palabras. Las burlas es otra manera que nosotros también no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tampoco le agrada a Dios y también es pecado.
Pero no solamente podemos pecar de palabras, también podemos algunas veces pecar por nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces no llegamos a cometer o a decir las cosas, pero las pensamos, ¿verdad? O las sentimos en nuestro corazón. Y también eso no le agrada a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce todo lo que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y también Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y cuando ya nosotros lo pensamos o lo sentimos, ya nosotros estamos pecando. ¿Qué sentimientos? Bueno, sentimientos de venganza. Cuando hay alguien, algún niño que les dijo algo, o algún compañerito de la escuela, o algún vecino, o lo que sea, alguien que ustedes conozcan, les hace algo y ustedes de pronto sienten ese sentimiento que quisieran desquitarse, que quisieran hacerle algo para hacerlo sentir mal. Bueno, ese es un sentimiento de venganza y eso tampoco es bueno. Otras veces, cuando no logramos o cuando no nos sentimos satisfechos de lo que ha pasado, empezamos en nuestro corazón a tener un sentimiento de rencor, a tener un sentimiento que no es bueno y que muchas veces nosotros estamos conscientes de que eso no tiene que estar ahí dentro de nosotros, que nosotros no tenemos que seguir pensando así, porque se va creando y va creciendo hasta que llega a convertirse algunas veces en un sentimiento de odio. Y a Dios no le gusta que nosotros tengamos este tipo de sentimientos o que podamos tener este tipo de pensamientos. Esa es otra manera que nosotros podemos cometer pecado, porque todo lo que a Dios no le agrada es pecado. Algunas otras veces podemos cometer pecado con las acciones. ¿Qué es con las acciones? Con lo que nosotros no simplemente lo pensamos o lo sentimos, sino que lo hacemos. ¿Qué es una manera de que nosotros podamos hacer pecado? Bueno, dijimos hace rato, cuando nosotros engañamos. No solamente decir mentiritas como para salir de un apuro, sino que mentimos, engañamos deliberadamente, teniendo plena conciencia que lo estamos haciendo para obtener algún beneficio, ¿verdad? O para sacar algún provecho de eso. Nosotros engañamos. Otra manera que podemos actuar es insultar. Cuando nosotros directamente a una persona le decimos palabras feas o palabras que no precisamente tienen que ser malas palabras, groseras, pero que hacen sentir mal a una persona. Amén. Esa es una manera de insultar. No tiene que ser una mala palabra, pero sí algo que ofende a alguien. Pelear. Ustedes, generalmente los niños tienen hermanitos y muchas veces por algún juguete, por algún cuaderno, por algo que quieren, incluso hasta por un snack o algo, a veces bien insignificante, llegan a pelear con sus hermanitos o con algún compañero de la escuela o incluso hasta con sus papás. Cuando no quieren darles el permiso, cuando no quieres darles algo, incluso pelean. ¿Pero por qué? Pero tú me dijiste, ese es algo que también entra en las acciones que nos hacen cometer pecado. Otra manera de cometer pecado es cuando mentimos. Mentimos. Engañar es una cosa, y deliberadamente para obtener algún beneficio. Y mentir es cuando tratamos de sacarnos, de salirnos de algún problema, ¿sí? Y también otra manera es robar. ¿Verdad que se escucha muy feo? Es muy feo. No deberíamos de hacerlo porque sabemos que eso a Dios no le gusta.
pero esas son las acciones y puede haber muchas más. Seguramente que ustedes habrán leído en la Biblia o sus papás les han enseñado o incluso en la escuela sus maestros les han enseñado y ustedes conocen muchas más. En este momento vamos a hablar de estas, pero sabemos que son muchas las cosas que nos hacen que nosotros cometamos pecado, ¿verdad? Y todo esto es muy feo. ¿Saben? A nosotros nos desagrada, a nosotros no nos gusta. Ustedes piensan lo que pueda sentir Dios, que cuando ven, Él sabe que nosotros, que ya sabemos la palabra de Dios y aún así muchas veces lo hacemos. Bueno, eso a Dios lo pone muy triste. Pero vamos a ver ahora, ¿de dónde viene el pecado? Porque se nos habla mucho de pecado, pero ¿de dónde viene el pecado? Bueno, ustedes han escuchado hablar de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando estaban en ese paraíso precioso que Dios les hizo y ellos ahí tenían todo para ser felices. Pero ¿qué pasó? Ellos desobedecieron a Dios y esa fue la manera por la que el pecado entró al mundo, por la desobediencia. Y de ahí para acá se ha venido una generación tras otra generación tras otra hasta que llegó a nosotros. ¿Qué son las generaciones? Bueno, cuando viene de nuestros primeros padres y lo vienen heredando y así viene como el apellido. ¿Ustedes saben? Vamos a poner un ejemplo. Crucito, te voy a agarrar de ejemplo. Mira, tu abuelito es Bonilla. Cuando tu papi nació, heredó el apellido Bonilla. Entonces, cuando tú naciste, también eres Bonilla. Ese es el apellido que viene de generación en generación. Cuando tú seas grande y tengas tus hijos, ellos también van a ser Bonilla. ¿Por qué? Porque el apellido viene de una generación a otra. Así es el pecado. El pecado lo cometieron, el primer pecado, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y de ahí ha venido hasta que llegó a nosotros. Y nosotros ya nacimos con ese deseo pecaminoso, esa manera, ese deseo de nosotros cometer pecado. Muchas veces, como dije al principio, no es que lo querramos hacer, pero está en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron. O sea que no hay uno que no haya cometido pecado. Pero, ¿saben qué? La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Que así como Dios ama, nosotros también podemos amar. Porque nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Y también así como Él fue creativo cuando Él creó todos los cielos, la tierra y todo, también por eso nosotros somos creativos, porque estamos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando Dios nos creó, Dios no nos creó para que nosotros hiciéramos pecado. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero el pecado entró al mundo y vino y entonces rompió con todo lo precioso que Dios había pensado para nosotros. ¿Sí? Nosotros, el hombre, destruyó esa relación tan linda que había porque cometió pecado. Por eso el pecado es muy malo. ¿Sí? La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Pueden ser pecador todas las personas. Nuestros padres cometen pecado, los maestros de la escuela cometen pecados. Todo el mundo comete pecado, nuestros abuelitos, nuestros vecinos, el presidente de la república, todo el mundo comete pecado. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron. Pero hubo un solo hombre que vivió toda su vida libre de pecado. Nunca pecó, desde que él nació jamás pecó. ¿Y ustedes saben quién fue ese hombre? Fue Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo jamás cometió pecado, ¿sí? Pero ¿saben ustedes que el pecado, como es muy feo y a Dios no le gusta, el pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Cada vez que nosotros hacemos algo que a Dios no le gusta,
pues tiene que darnos un castigo. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Hacemos algo malo y recibimos un castigo o una disciplina. Y vamos a ver unos ejemplos. Ustedes en su casita viven con sus padres, con mami, con papi, ¿verdad? Y verdad que ellos los aman y cuando ustedes hacen lo bueno, los premian, ¿verdad? Y cuando ustedes se enferman, los cuidan, los enseñan, los ayudan en sus tareas. ¿Por qué? Porque papi los ama. Papá, nuestros padres nos aman mucho, nos cuidan, nos protegen, nos ayudan y tratan de ver nuestro bienestar. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos portamos mal? ¿Verdad? Cuando nosotros nos portamos mal, también papá nos corrige, papá nos regaña y algunas veces hasta les dan pau pau. ¿Por qué? Porque eso es la consecuencia de lo que ustedes hicieron mal o de lo que nosotros hayamos hecho mal. Entonces, lo mismo que nuestro Padre tiene amor para nosotros, también hay corrección cuando nos portamos mal. Tienen que corregirnos. ¿Por qué? Porque nos aman. Y como nos aman mucho, lo mismo nos cuidan que nos corrigen. Amén. Pero así como son nuestros padres, así también es Dios. También a Él, nuestro Padre Celestial, ¿sí? También Él nos ama. Él nos ama profundamente. Él nos ama tanto y nos los demuestra en cada momento. Siempre, siempre nosotros podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando despertamos, cuando tenemos alimento, cuando tenemos a nuestros padres y nuestra familia con nosotros, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro Padre nos ama. De igual manera que nuestros padres acá los cuidan, también Dios cuida de nosotros. También Él está pendiente de todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. También la Biblia lo dice, que Dios es amor. Dios es bueno con nosotros y Él nos quiere porque nosotros somos sus hijos. Y por eso, al igual que los padres terrenales nos cuidan, también Él tiene cuidado de nosotros y provee todo lo que nosotros necesitamos. Pero hay algo más. A Dios también le agrada que nosotros seamos sus amigos, ¿verdad? Solamente no quiere que seamos sus hijos, sino que quiere que seamos sus amigos, que nosotros podamos contarle lo que nos pasa, que nosotros podamos decirle a Él las cosas que necesitamos, decirle cuando estamos contentos, cuando estamos agradecidos, todo como se le dice a un amigo, así a Dios le agrada que nosotros seamos con Él. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Así como nosotros tenemos un papá, Él es nuestro Padre. Amén. Pero hay algo que a Dios, cuando Dios no está contento con esto, ¿sí? Porque no le gusta el pecado, eso hace que Dios aparte su mirada de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, como Dios nunca ha pecado, Dios es santo. Hay una parte de Dios que nos ama, hay una parte de Dios que está con nosotros en todo tiempo cuando nos portamos bien. Pero cuando nosotros hacemos pecado, eso a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios nunca ha pecado. Amén. Dios no puede ser amigo del pecado o de las personas que hacen pecado, porque Dios es santo. ¿Ustedes han oído hablar de la santidad de Dios? Pues es eso, que Dios jamás y desde toda la eternidad, desde el principio de la fundación del mundo, Él existe y Él es eterno. Él va a estar siempre, siempre y para siempre. Pero algo que nunca Dios va a hacer es cometer pecado, porque Dios es santo. Y cuando nosotros cometemos pecado, entonces nosotros nos separamos de Dios, ¿sí? Esa es una de las consecuencias del pecado. Yo creo que tiene que ser la más
terrible de las consecuencias del pecado, que nosotros estemos separados de Dios. Sí, porque el pecado nos separa de Él y también nos separa de las personas a quienes nosotros ofendimos. ¿Por qué nos separa? Porque nos hace sentir mal lo que nosotros hemos hecho, porque nos entristece y eso nos va haciendo que nos vayamos alejando de las personas y también de Dios. ¿Y saben cuál es el problema de todo esto? Que nosotros mismos no podemos limpiar el pecado. Nosotros no podemos limpiarnos nosotros solos. ¿Sí? Vamos a ver ahora, miren, ahí hay una imagen de un jabón y una esponja, pero yo les voy a preguntar algo, donde ustedes están en su casita, contesten, piensen y contesten. Si yo digo una mentira, ¿puedo lavar la mentira con esta esponja y quitármela y quitarla de mi corazón? No, no puedo, no se puede, ¿verdad? Porque eso no limpia las mentiras. Y si yo tengo un mal pensamiento o en mi corazón tengo un mal sentimiento, ¿ustedes creen que podemos lavar los malos pensamientos y los malos sentimientos que hay en nuestro corazón con agua y jabón? No, es imposible. Nosotros cuando hacemos algo, nosotros mismos podemos pedir una disculpa a la persona que ofendimos, pero no podemos limpiar nuestro corazón nosotros mismos, no podemos nosotros mismos lavarnos o limpiarnos simplemente con agua o jabón como si nos estuviésemos lavando las manos. Eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro Salvador. Él fue el que pagó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos estar limpios ante los ojos de Dios, y así Él es el único que puede limpiarnos del pecado. Recuerdan que leímos en el versos 8 y 9, pues si ustedes van al verso 7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Es el único que puede limpiarnos, es el único que puede ayudarnos a que nosotros podamos volver a ser amigos de Dios. ¿Y saben qué? Hay otra buena noticia todavía. Aparte de que Jesús nos puede limpiar y nos puede ayudar, también tenemos la buena noticia de que todavía Dios sigue siendo nuestro amigo. Todavía Dios nos sigue amando, pero si ustedes van al verso 1:9, que fue el que nosotros leímos, ahí dice de esta manera. Ustedes lo pueden ver en sus Biblias. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Y de qué manera nosotros podemos confesar nuestros pecados? Bueno, hay una manera y es esta, en la oración. Cuando nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados y nosotros pedimos perdón, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Confesar es decirle a Dios lo que hemos hecho mal, las cosas que nosotros sabemos que no le agradan a Dios y aún así las hicimos, y nosotros podemos arrepentirnos y confesarle nuestros pecados a Dios, decírselas a Dios y pedirle que nos perdone. Pero el arrepentimiento tiene que ser desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Porque del corazón nacen estas cosas, del corazón salen las malas palabras, del corazón salen los malos sentimientos. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, tiene que ser de corazón. El arrepentimiento no es nada más decir lo siento mucho, perdóname, solo con nuestras palabras, solo con nuestra boca. Tiene que ser un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que salga desde nosotros, desde lo más profundo. Es reconocer que nosotros hemos hecho las cosas mal. Es poder entender y reconocer que nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida, que lo necesitamos para que nos ayude, para que nos limpie, para que nos perdone. Es entender
que hemos hecho mal y que solo Él es el único que puede ayudarnos, ¿sí? Y que queremos que siempre esté presente en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos nosotros volver a ser hijos y amigos de Dios, ¿verdad? Vamos a terminar ahora con un pequeño pensamiento. Dice, el arrepentimiento es algo más que decir lo siento. Es reconocer que hemos hecho mal y decirle a Jesús que lo amamos y lo necesitamos para siempre en nuestra vida. Y pedirle que nos perdone y que nos ayude a alejarnos del pecado, porque queremos seguir siendo para siempre, no solamente hoy o mañana, sino que para siempre nosotros queremos seguir siendo hijos y amigos de Dios. Y la única manera es confesando nuestros pecados para que Jesucristo nos perdone y arrepentirnos de todo corazón. Amén. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que la hayan entendido, que sus corazones ahora puedan sentir realmente esa necesidad que tenemos nosotros de Jesucristo, nuestro Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar, que nos puede perdonar y que nos puede nuevamente a volver a tener esa relación con nuestro Padre Celestial, no solamente de hijos, sino también de mejores amigos. Amén. Bueno, hasta aquí la clase. Les mando un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte, con mucho cariño, pero ahora vamos a ver la tarea para el día de hoy. Amén. Esta es mi tarea. Ustedes van a dibujar 2 corazoncitos y en uno le van a poner el pecado me lastima, porque ese es el tema de nuestra clase de hoy. El pecado nos lastima, nos hace sentir tristes, nos hace sentir que hicimos mal, pero no solo a nosotros, también lastima el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo. Amén. El pecado no es bueno, el pecado nos hace sentir mal y nos lastima y mancha nuestro corazón con malos pensamientos o con malos sentimientos. Y también van a dibujar otro corazón como este y van a poner un corazón limpio, un corazón bonito, un corazón brillante que diga hijos y amigos de Dios, porque así es como tiene que estar nuestro corazón siempre. Y si en algún momento nos equivocamos y hacemos algo que sabemos que no está bien, porque lo hacemos quizás muy seguido, más de lo que nosotros pensamos, pero siempre podemos arrepentirnos, confesarle nuestros pecados a Dios y Él es bueno y es fiel para perdonarnos y volver nuevamente a poner nuestro corazón así, limpio para Dios, y sentir esa paz y esa tranquilidad que nos da saber que somos hijos y amigos de Dios. Amén. Bueno, hasta aquí mi parte. Espero que ustedes manden sus tareas. Nosotros las vamos a recibir con mucho cariño y así vamos a entender que ustedes miraron la clase y si no les gustó también me dicen, ¿ok? Bueno, ahora vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar para dar por terminada la clase. Cierren sus ojitos, inclinen su rostro y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos perdone y que nos ayude. Amén. Amén. Bendito Señor, Padre nuestro, en esta hora, Dios mío, yo te doy gracias, Padre, por la bendición que tú me has dado, por Padre, este privilegio, gracias, Señor, que me has dado de ver gracias, un nuevo Padre, día, Padre, por la vida Jesús, y por la salud, por Señor, día, la mía y la de mi familia, día, Dios mío, y la de mis hermanos, y por la de cada gracias, uno de los Padre, niños en sus hogares, Padre. Te doy gracias, Dios mío, por Jesucristo, porque tú nos mandaste a tu Hijo, Señor, para que nos ayudara, para que nos salvara, para que nos limpiara de ese pecado que nos mantenía alejados de ti. Te doy gracias por Jesucristo, por ese amor tan grande y tan maravilloso, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Yo te pido por cada uno de los niños, Dios mío, por todos los niños, Señor, y por nosotros, Dios mío, los adultos, Padre, para que podamos ser ejemplo de ellos y que ellos puedan ver en nosotros y en ti, mi Jesús, que tenemos que mantener nuestro corazón limpio, que
que Señor, tenemos vamos que a ser seguir de esta mano. hijos obedientes Gracias, y Señor, también ayúdanos. para que podamos llegar a ser Ayúdanos, hijos de Señor. Dios. Te doy gracias, Vamos a Padre, hacer por en cada el uno nombre de ellos. poderoso Te de pido que nos Jesús. perdones cada una de Gracias, nuestras Señor, faltas. Dios de Te pido que tamaño, nos capacidad ayudes, para Señor perdonar. Jesús, que tu Gracias, presencia Padre, esté por tu con cada uno de misericordia y tu nosotros paciencia. todos los días de Gracias nuestra por vida y recibirnos que nos siempre a ayude a pesar de los mantenernos errores que alejados del cometemos. pecado Y y que amarnos, podamos Señor, sentir la tanto presencia como de Dios en siempre lo has nuestras hecho. vidas con un Gracias, corazón Señor, te limpio, con un damos. corazón Gracias, agradecido, Dios, con un bendice cada uno corazón de estos lleno de niños. amor para Ayúdalos a nuestro Padre guardar su Celestial. tu Te lo palabra, pedimos en el Señor, nombre del en Padre, su del Hijo corazón, y del Señor. En Espíritu nombre de Santo. Jesús. Amén y amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén. Dios les bendiga, niños.